Buen día, iglesia. Dios le bendiga mucho. Muy bien, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Acuérdeme, por favor, decirle por qué están todas estas mesas allá al final del mensaje. ¿Por qué está todo eso allá? Acuérdeme darle ese anuncio. Pero vamos a orar en este momento para iniciar lo que es este mensaje y esta continuación de este mensaje, locura o poder, acerca y hablando, haciendo énfasis acerca del mensaje del Evangelio de Dios. Así que vamos a orar y pedir la dirección de su Santo Espíritu en esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, tú permaneces fiel. Tú no cambias, Dios. Y tu mensaje, tu palabra, sigue siendo la misma y será la misma hasta el final de los tiempos, porque tu palabra permanecerá para siempre, Dios. En esta mañana oramos y pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu y que Él nos pueda guiar a toda verdad en esta mañana. En tu nombre maravilloso, Cristo, oramos todos. Amén y amén. Muy bien, ustedes recuerdan, esta semana pasada nosotros tocamos acerca del tema locura o poder y hablamos de un mensaje lleno de amor, ¿no? Es un mensaje de amor. La predicación del Evangelio es el mensaje de amor más puro y más alto que podamos haber escuchado con anterioridad. Dios ha amado a toda la humanidad. ¿Cómo? Y habíamos hablado bastante acerca de eso. Y que este mensaje de amor no es para nada una locura. Porque esa es la parte que muchas veces pensamos que amar a una persona debemos de estar un poco locos. Ustedes no han escuchado algunas personas que dicen, yo estoy enamorado de fulano y me quiero casar con él o me quiero casar con ella, pero te está volviendo loco, muchacho. Te va a morir. Muchas veces, muchas de las frases acerca de como si el amor fuera una locura, pero no, es el acto más sensato para un hijo de Dios. Es el acto más sensato. Incluso, no solamente amar a una persona muy bonita, elegante, que nos trate muy bien a nosotros, ¿sí? Porque nos encanta que nos traten bien. Me dice esas cosas y me pone por las nubes. ¿Bien? Ay, él sabe hablar, me sabe escuchar. ¿Bien? Bueno, no solamente amar a este tipo de personas que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir especiales, etcétera, etcétera. No solamente es eso, sino que lo sensato, lo más básico también para un hijo de Dios es amar a aquellas personas que quieren lo peor para nosotros, incluyendo, y vimos 2 ejemplos de que Jesús dice, amen incluso a sus enemigos, y también que lo tengamos pendiente en nuestras oraciones, aquellas personas que nos persiguen. Es algo sensato de hacer. Obviamente, aquel que no conoce a Dios no puede amar de esa forma. Por eso el apóstol Juan habló que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, pero este es el estándar de amar. Dios es el estándar de amor. Y como los hijos de Dios, el amor es lo que lo identifica, entonces nosotros también entendemos de que los hijos de Dios aman. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo. Pero en la mañana de hoy vamos a tocar el punto de un mensaje también lleno de gozo, que produce gozo en los hijos de Dios, produce gozo en nosotros. Este sentimiento de satisfacción, de alegría por aquellas cosas que nosotros ya poseemos. ¿Es una locura sentir gozo?
¿Será una locura sentir gozo? Es un poder, hermanos míos, este mensaje de amor y de gozo es un poder que genera en el creyente un verdadero gozo inexplicable en muchos casos, que solo el que lo vive lo puede comprender. Yo estuve escuchando un mensaje del pastor Charles Stanley y él dijo esta frase, me encantó mucho. Él dijo: la felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera que sean estas. El gozo se basa en mi relación. Mis condiciones y circunstancias cambian a diario, pero mi relación con Cristo nunca cambia. La felicidad depende de las circunstancias que nos rodean, no importa cuáles sean. ¿Bien? Pero el gozo depende de mi relación con Jesús. Es hermoso. Las circunstancias cambian, hay momentos donde nos vamos a sentir felices y otros no. Pero como el gozo no depende de las circunstancias, sino que el gozo depende de Dios, de la relación que yo tengo con Jesús, esto nunca cambia. En este mensaje hubo una parte donde él hace muchas preguntas que yo quiero replicarles, ¿bien? Yo necesito replicar eso. Escuchen algunas de estas preguntas que él le hizo a la iglesia. Él dice: cuando usted pasa por dificultades y desilusiones y pruebas en su vida, ¿cómo reacciona? Cuando pasa por dificultades, desilusiones y pruebas en su vida, ¿cómo reacciona? Son muchas preguntas, así que preste atención a esto. ¿Cuál es la diferencia en su conducta o en su temperamento o en las expresiones faciales? Recuerden la parte, cuando las cosas van mal, cuando hay dificultades, cuando hay desilusiones y pruebas, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la diferencia en su conducta o en su temperamento o en las expresiones faciales? Cuando pasas por un momento difícil o cuando todo va bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dejas que los momentos difíciles te desanimen? ¿Te vuelves menos amigable? ¿Te ve que se le hace difícil tomar decisiones en esos momentos? ¿Qué le molesta? Dice haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, su nombre está en el libro de la vida y que es una persona feliz, pero cuando las cosas no le salen bien y sufre grandes decepciones, heridas o dolor físico, ¿cómo reacciona? ¿Lo tumba eso por completo? ¿Cambia su disposición al punto que la gente dice: ¿qué le pasó? Pensé que era un creyente. ¿Es usted la misma persona cuando las cosas van bien que cuando van mal? Cuando se siente desilusionado y quiere tirar la toalla y marcharse, ¿qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con su relación con Cristo? Termino la cita. Eso es muy confrontador. Es muy confrontador. Hermanos míos, estas preguntas nos hacen reflexionar en una forma retrospectiva acerca de nuestro carácter y de nuestra integridad. Escuchen, yo no sé si han escuchado o han visto, hay videos de esto, pero también hay una parte de reflexión que yo leí acerca de una taza de café derramada. ¿Ustedes han escuchado esa anécdota de una taza de café derramada? Y es interesante, yo busqué esto esta mañana y miren el versículo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Vamos a leer este versículo aquí. Pero miren, piensen en esto, hay una persona que tiene una taza de café
Bien, aquí tiene una taza de café, bebiéndosela, disfrutando su tiempo. Y dominicano, está más grande, pero dominicano. Así que le encanta su café. Entonces viene una persona corriendo y te empuja, ¡puf! Se derramó todo el café allá. Y una persona le pregunta a esta persona, ¿y por qué tú derramaste café? La persona pudiese especular algunas respuestas que esa persona dio. Adiós, porque este caballero, ¿verdad?, vino y me empujó. Y por eso se me salió y me derramó el café, ¿no? Parece una respuesta bastante lógica, ¿no? O, bueno, no la tenía muy bien agarrada y cuando él me chocó, se me cayó el café. Él fue el culpable de que se me derramara el café. ¿Son respuestas aceptables? ¿Es la respuesta correcta? ¿Sí? Pues no. No es la respuesta correcta. Porque ¿y si yo hubiese tenido té en la taza? ¿Qué se hubiera derramado? Y se derramó café, ¿por qué? Entonces se derramó el café. ¿Por qué se derramó el café? La taza de café. Porque la taza tenía café dentro. Porque si hubiera tenido té, se hubiera derramado el té. ¿No es así? Esa es la respuesta. Es correcto, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Pero miren la reflexión con todo eso. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando las cosas no van bien? Cuando te chocan a ti, o como dicen popularmente, te pullan, te molestan. ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Qué derramas? ¿Café o té? ¿O vas a decir que es la culpa de fulano? Y por eso, porque me hablaron así, es que yo le dije todo lo que... Porque me hicieron eso y me trataron de esa forma, yo... Es culpa del que me choca, la culpa de yo tener café dentro de mi taza. No, yo soy el responsable de lo que está dentro de mi taza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? Hermanos míos, ¿qué pasa con nuestra vida? Cuando las cosas van bien o van mal, como dice este pastor, ¿soy la misma persona? ¿Reacciono consecuentemente con lo que yo soy de verdad? Escuchen muy bien lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, verso 4. Él les dice algo, dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Regocijaos en el Señor siempre. Y no solamente se lo dijo una vez, sino en caso de que le quede alguna duda, regocíjense de nuevo. Bien, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos, gócense, hermanos míos. La sociedad nos ha enseñado desde muy temprano de que la felicidad depende de muchas cosas en la vida, de ciertas cosas que deberían de pasarnos en la vida, sea tener buenos estudios, sea lograr una carrera exitosa, llegar a tener un buen trabajo, llegar y conseguir una buena esposa o tener un buen matrimonio, tener hijos, rodearnos, ¿verdad?, de buenas personas, tener una fabulosa posición económica y social, ¿sí? Y con eso lo tienes todo. Eso es la felicidad, eso es lo que nos vende
la sociedad, sin negar de que estos logros son dignos de admiración y para aplaudir. Nuestra felicidad no depende de estas cosas, hermanos míos, no se basa ni depende de eso. Pero imagínense nuestro gozo. Muchas personas tienen un buen matrimonio y también tienen hijos y tienen todas estas cosas y no son felices. La felicidad va más allá de las condiciones extremas. Nuestro gozo, hermanos míos, no depende de todo eso tampoco. ¿Qué significa entonces el gozo? Bueno, el gozo significa tener una alegría grande, tener una alegría enorme en nuestro ser. Eso es lo que significa, deleitarnos de algo, placernos de algo. Eso es lo que significa gozo, hermanos míos. Además, esta definición identifica al Hijo de Dios, cómo anda. O sea, identifica cómo anda el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo, el amor que hablamos la semana pasada, el gozo que estamos hablando en el día de hoy, son distintivos ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo, de aquellas personas que andan en el Espíritu. Pero escuchen muy bien, hermanos míos, el diccionario actual también nos dice que el gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, alegría del ánimo. ¿Sí? Es interesante que es la complacencia de aquello que nosotros poseemos. ¿Qué es lo que el Hijo de Dios posee? Que le produce alegría, gozo, placer, esta complacencia que dice el diccionario. El rey David hace una hermosa y esperanzadora afirmación en Salmos capítulo 16, verso 11. Él dice, me darás a conocer la senda de la vida, dice el apóstol, dice el rey David aquí, la senda de la vida, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud, hay un total. ¿Qué dice? Gozo. Hay plenitud de gozo. Y en tu diestra deleites para siempre. La presencia de Dios no solo nos da gozo, sino que el gozo que produce la presencia de Dios es totalmente íntegro. Es un placer perfecto y puro. Este gozo no es pasajero ni circunstancial, hermanos míos, es total. Este es el gozo que nos da la presencia de Dios en nuestra vida. Este gozo se basa en la fe y esperanza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Es nuestra posesión. Él es nuestra posesión. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si Dios nos ha dado a su Hijo, Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él, dice el apóstol Pablo, todas las cosas? Tenemos todas las cosas en Cristo Jesús. Este es el gozo del Hijo de Dios. Salmos 62:5 nos dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues Él y en Él y de Él viene mi esperanza. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4. Leímos un poquito de eso la semana pasada, pero escuchen más adelante lo que el apóstol Pablo le dice. Capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, dice aquí,
Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esa aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? Dice el versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ustedes entienden por qué el apóstol Pablo, cuando dijo que las profecías, los dones espirituales y todo eso, las buenas obras que pudiésemos hacer, etcétera, él dice que habían 3 cosas y entre ellas estaba el amor, bien, profecía, el amor, y que sobre todas estas cosas, ¿cuál era el más grande? Pero ustedes también saben que él habló acerca de la piedad. Y la piedad, bueno, puede ser un sinónimo de amor. Y la piedad no solamente sirve para este tiempo, porque él habló acerca del ejercicio físico, que para poco es provechoso, pero la piedad para todo es provechoso. ¿Por qué? Porque tiene promesa de esta vida y de la venidera. Es eterna, hermanos míos. Así que el apóstol Pablo dice que las cosas que no se ven son eternas. ¿Recuerdan lo que nosotros hablamos la semana pasada sobre la luz que es este evangelio que ha resplandecido en nuestros corazones para conocer la gloria de Dios en la plenitud o en la faz de nuestro Señor Jesucristo? Este hermoso y poderoso mensaje en muchas personas está cubierto, para muchas personas está oculto, y específicamente para las personas que se pierden está oculto. Pero ¿a qué se refería Pablo con una aflicción leve y pasajera? Este problema que estaba sucediendo en su vida. Si ustedes leen en algunos versículos antes, en el versículo 8, y ya habíamos leído eso la semana pasada, escuchen lo que él había comentado con anterioridad. Afligidos, dice ahí, bueno, pueden leer, no está ya en sus pantallas, pueden buscar en sus Biblias. El versículo 8 de ese capítulo 4 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. ¡Wow! Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ese es el problema leve y pasajero del cual él está hablando. Es interesante. Este problema, esta aflicción leve y pasajera que Pablo dice, es que en cada momento están siendo entregados a muerte. Están siendo derribados, están pasando por muchas dificultades, pero obviamente no hay desesperanza en esa condición en la que se encuentran, sino que él lo expone como cosas que son leves y pasajeras. Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a un grupo de hombres cuando le dijo, es mejor sacarte un ojo de la cara, de tu cuerpo, sacarte un ojo, cortarte un brazo, un pie, y entrar ¿qué? Tuerto al reino de los cielos o manco al reino de los cielos. ¿Por qué? Es porque él le dice el por qué. ¿Por qué no deberían de tener miedo a las personas que solamente matan el cuerpo? ¿Por qué?
porque no pueden destruir tu alma. Y Jesús dice, si hay alguna razón por la cual tú deberías de tener miedo, pues tenle miedo a aquel que puede destruir tanto tu cuerpo como tu alma en el infierno. Si hay alguna razón de tener miedo, es a Dios que deberíamos de tener miedo. ¿Saben de qué es que nosotros somos salvos? No es de Satanás, no es que Satanás nos va a estar con un tridente ahí puyándonos en el infierno, o que Satanás es el que envía al infierno a las personas. Dejen ese tabú. Satanás no envía a nadie al infierno. Dios manda a la gente al infierno. ¿Y por qué? Porque ellas han tomado la decisión de no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Por eso Dios se ha entregado, hermanos míos. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Pero Él muestra una aflicción leve y pasajera, lo compara a eso que estaba pasando, siendo entregados a diario a muerte. En el versículo 2, Pablo había dicho de ese capítulo 4 de 2 de Corintios, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oigan eso, ha rechazado todo lo oculto y todo lo vergonzoso. Sin adulterar la palabra de Dios, ellos muestran y presentan la verdad, recomendándose a sí mismo a toda conciencia humana. Eso es muy interesante. Todo aquel que ha escuchado este mensaje de amor y el inefable gozo que produce este mensaje, renuncia a todo lo oculto y a cualquier vergüenza, hermanos míos. El apóstol Pablo les escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo, oigan eso, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio de Dios? Porque era poder para salvación a todo aquel que cree. Esa es la razón de haber rechazado la vergüenza, porque es un evangelio poderoso que puede salvar vidas condenadas a muerte. Hermanos míos, debemos de rechazar. El gozo no depende de las circunstancias. El cristiano está consciente de que toda situación en esta vida es pasajera y más bien nos sirve para ser edificados o para salvar vidas, como el apóstol Pablo lo creía. En un sentido, el apóstol Pablo en otra ocasión le había dicho, ay, no sé, me han puesto en un estrecho, porque mira, estar con Cristo ahora mismo, desearía estar con Cristo ahora mismo, pero también estoy en estrecho porque también les conviene a ustedes que yo me quede todavía más tiempo para seguirle predicando el evangelio. ¿Comprenden eso? Deseamos estar en la presencia de Dios, pero más también tenemos esa necesidad de continuar predicando este mensaje de amor, de gozo, de salvación, de justicia, de redención, hermanos míos. Mateo capítulo 9, Mateo escribió algo que sucedió con Jesucristo, porque ustedes recuerdan una parte que llevaron a un paralítico a Jesús, y Mateo escribe esto: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado
y llegó a una ciudad, a su ciudad. Y le trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Anímate, hijo. Ánimo, muchacho. Anímate, gózate, alégrate, muchacho. Tus pecados te son perdonados. Ahora, pónganse a reflexionar. Ustedes saben que esto está escrito específicamente para mostrar la autoridad que Jesús tenía para perdonar pecados. Pero fíjense lo que Jesús y la forma en la cual Mateo escribe este relato. Lo primero que Jesús le dice a este paralítico es que se alegre porque sus pecados han sido perdonados. Pero espérate, Señor, no me han traído aquí mis amigos para que usted me diga que mis pecados me son perdonados. Todavía no puedo ni decirte gracias. Estoy paralizado. No puedo brincar y darte un abrazo. Estoy en mi cama todavía, ¿no? Y Jesús, lo primero que le dice a esta persona, alégrate, gózate, porque tus pecados te son perdonados. Y esta es la parte que muchas veces nosotros creemos que el motivo de gozo es nuestra salud física, lo que pasa a nuestro alrededor, tener una buena condición económica, tener esto, tener aquello, tener lo otro, y que eso es lo que nos debe de dar el gozo, la alegría, el ánimo. Eso no fue lo que Jesús le acabó de decir a una persona que está ahí, en cama, enfermo por años. Gózate, porque ahora tienes una nueva relación. Ahora tus pecados han sido perdonados. Ahora la deuda que tienes con Dios está pagada. Dios está contigo. Hay muchos beneficios de que nuestros pecados en Dios, en Cristo Jesús, estén perdonados, que son los que nos deben de llenar de gozo. Porque eso era lo que nos iba a mandar a un infierno eterno, a la separación de Dios eternamente. Ese perdón de pecados es lo que nos debe de generar el gozo inefable, que solamente aquellas personas que lo viven, lo entienden. Es esa relación que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos míos, sabrán que el verdadero propósito de ese texto era eso, que Dios tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y este es el mensaje que tenemos. Este es el mensaje de la predicación de Cristo. Este es el mensaje de la cruz. Anímate, hijo. Tus pecados te han sido perdonados. Escuchen muy bien. En Mateo capítulo 5. Ustedes recuerdan, antes de leer Mateo capítulo 5, ustedes recuerdan por qué razón este hombre paralítico debía de estar alegre. Habíamos hablado de dos personajes. Habíamos hablado de un mercader de perlas y habíamos hablado de un hombre que había encontrado un tesoro en un terreno ajeno. Y que estos hombres estaban tan felices, pero tan felices de haber encontrado esto de gran valor como la perla, de gran valor, o este tesoro que valía más que todo lo que él poseía. Es por esa misma razón que Cristo le acaba de decir a este paralítico: amigo, alégrate, gózate.
acabas de encontrar algo que vale más que tu enfermedad y que cualquier cosa que tú puedas poseer. Mateo capítulo 5, verso 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, dice Jesús. El verso 12 dice algo gracioso, ¿no? Porque así mismo debe de ser la expresión de nuestro Señor Jesucristo al decir estas palabras, con una sonrisa: regocíjense, alégrense, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús, la semana pasada, habíamos hablado de que eso quedó más adelante. Había dicho que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, ¿no? Y orar por los que nos persiguen. Pero ¿saben qué es lo que Jesús ya les había dicho antes de decir que amemos a nuestros enemigos? Que somos dichosos de que eso nos pase. ¿Qué? ¿Dichosos? ¿Dichosos de eso? ¿De que nos persigan? ¿De que nos calumnien por causa de Cristo? Un buen punto, énfasis a eso. De que digan toda clase de maldad contra nosotros por razón de Cristo. De que nos vituperen delante de las personas ahí en el colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, porque nosotros predicamos el Evangelio de Dios. Jesús dice que somos dichosos y afortunados de que eso nos pase. Incluso, alégrense y regocíjense, gócense de que eso le esté pasando. Eso es la actitud que estos discípulos de Dios tenían. Estos apóstoles de Jesús tenían. ¿Saben que cuando le daban esos fuetazos, eran cosas, tal vez gritaron como cosa loca, me imagino, ¿no? Si gritaron porque pensaban que era un fantasma, Jesús, cuando le dieron esos fuetazos a cada uno de ellos o lo encarcelaban, gritaron como hombres. Los hombres no gritan, ¿no? Sí. ¿Sufrieron? Sí. Pero ¿saben cómo mostraban sus cicatrices? Con gozo, con alegría. Miren las marcas de nuestro Señor Jesucristo, aquí decía Pablo. Estas son las marcas de mi Señor. Esto parece un poco raro, ¿no? Parece una locura, ¿no? Suena una locura de que nosotros suframos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ayer, la semana pasada? Depende. Depende cómo lo veas. Depende quién eres tú. Así que Jesús nos ha mandado a amar a nuestros enemigos, a orar por los que los persiguen. Y miren lo que Él les ha enseñado a estas personas con anterioridad. Dichosos y afortunados son cuando pasan por estas situaciones. Aprendimos que todo depende, ¿no?, de cómo se vean las cosas. ¿Eres tú un hijo de Dios o no? Porque eso es lo que marca la diferencia entre cómo veas las cosas, si la ves como una locura o como un acto más sensato
como el acto más sensato que tú puedas haber hecho. Confiamos firmemente en la bondad de nuestro Dios y nuestro Señor, en su misericordia y en su justicia. Creemos en un Dios todopoderoso que puede cambiar, como dice el salmista, nuestro lamento en risa, en gozo, en alegría. Escuchen lo que dijo el salmista en el capítulo 30 de Salmos, verso 11. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. ¿Ustedes entienden esa frase, cilicio? Es interesante porque uno piensa, yo siempre pensé que la faja eran algo contemporáneo. Siempre pensé que la faja en los hombres era algo contemporáneo. Yo vi letreros de hombre con faja y cosas así y todo eso. Pues esto era una vestidura que se ponía en el interior de la ropa para causar sufrimiento. Era algo interesante, pero eso causaba sufrimiento, dolor, este tipo de faja o ropa interior que usaban. Pero Dios, dice el salmista, le ha quitado la angustia que eso provocaba y que lo ha llenado, lo ha ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Sabemos que nuestro Dios puede cambiar nuestra angustia y nuestra adversidad, todo lamento y toda tristeza, en alegría, en fiesta. Y si Dios lo dice, así será. Pero si Dios dice no, me encanta lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego al rey Nabucodonosor. Dios puede librarnos de tu mano y librarnos de este horno de fuego, pero si Él no lo quiere, aún así, no vamos a adorar tu estatua. Aún así voy a seguir fiel al mandamiento de nuestro Dios. Eso era lo que significaba. O como Pedro le dijo cuando fue arrestado: juzguen ustedes si es correcto no hablar de Jesús. Juzguen ustedes si es correcto obedecerlos a ustedes o obedecer a nuestro Dios. La clave aquí es quién eres tú, quién soy yo. Porque ese es el punto de partida de cómo nosotros vemos cada cosa que nosotros hacemos. ¿Lo vemos como un acto sensato? ¿Como un acto poderoso de Dios? ¿O como una locura? Pero, pastor, ¿cómo yo puedo experimentar eso? ¿Cómo podemos experimentar el gozo en la vida del creyente? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué son las cosas? Dame algo práctico. Para eso venga la próxima semana y yo le voy a predicar acerca de eso la próxima semana. ¿Bien? ¿Está bien? Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por darnos la gran oportunidad de ver lo que Dios ha hecho en las vidas de las personas, de ver estos ejemplos en la Escritura y poder gozarnos de todo el beneficio que los hijos de Dios tienen, porque eso es gozo, es alegrarnos de lo que nosotros poseemos, y el creyente lo posee todo. Y si te deleitas en Dios, pídele cualquier cosa, y Él te la dará. Pero lo primero es que necesitas y hacer de Dios tu placer.
hacer de Dios tu deseo, desear la voluntad de Dios. Y si deseas hacer la voluntad de Dios en tu vida, le había comentado anteriormente, cásate con quien quieras, sí, con quien tú quieras, cásate, coge el trabajo que tú quieras, haz lo que te dé la gana, porque si tu deseo y tu placer es Dios, entonces hacer su voluntad en todas tus decisiones será lo más importante. Señor y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu palabra nos da ánimo. Tu palabra es esperanza. Y el gozo que genera, el gozo que produce esta relación que tenemos ahora contigo, de que ahora nuestros pecados en Cristo Jesús no son considerados para muerte, de que ahora aquellos que creen en ti tienen la potestad, tienen el derecho de ser llamados tus hijos. Señor, el gozo y la alegría que eso genera es inefable, es inexplicable. Y que cada verdadero hijo de Dios puede entender que decir Cristo te ama en la calle, a tus compañeros, a tus amigos o desconocidos, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha librado de la ira venidera de Dios. Es el acto más sensato que un hijo de Dios puede hacer. Porque cosas escondidas o vergüenza, los hijos de Dios las rechazan, porque comprendemos que su palabra es poderosa y que nuestro propósito aquí en la tierra es compartir este mensaje de reconciliación, como si tú, Señor, dice el apóstol Pablo, rogara por medio de nuestros ruegos, porque es poder para salvación a todo aquel que cree en Él. Guía a las personas que están aquí en esta mañana y que verdaderamente todavía no han creído y no han dedicado su vida, no se han arrepentido de sus pecados, que puedan hacerlo en esta mañana. No necesitan a más nadie, solo necesitan escuchar al Espíritu Santo diciéndole: necesitas a un Salvador. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos, y este es en el nombre de Cristo Jesús. Créele al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede convencerte de tus propios pecados. Estamos aquí para mostrarte y compartirte la palabra del Evangelio, por la cual la fe viene y es el medio para alcanzar la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Cristianos, tenemos que
autoevaluarnos, sí. Saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Es la fuente de nuestro gozo y alegría lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha perdonado, nos ha librado. Es nuestra fuente de gozo eterno, Cristo. O como nosotros cantamos en esta mañana, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Creemos en esto? ¿Qué tenemos dentro de nuestra taza? En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.